Muy buenos días. Continuando con el tema de los hábitos atómicos, hoy vamos a hablar sobre las 4 leyes de la construcción y de la deconstrucción de hábitos. Escuchen bien, 4 leyes de la construcción y de las 4 leyes de la deconstrucción de hábitos. Bueno, vamos a comenzar diciendo que utilicemos un recurso mnemotécnico. En primer lugar, vamos a utilizar el número 4, porque el número 4 es el que va a prevalecer en el mensaje que el día de hoy vamos a dar. Entonces, recordemos los 4 fantásticos de Marvel. También vamos a iniciar señalando que cuando nosotros hablamos de hábitos existe un mito popular sobre los famosos 21 días o la construcción de hábitos en 3 semanas, que equivale a los 21 días. En este caso, el mito de los 21 días empezó con los resultados del trabajo de un doctor que se llama el doctor Maxwell Maltz, así es el apellido. En este caso, los estudios que publicó fue sobre la autoimagen. De hecho, hay un libro que se llama Psicocibernética. Escuchen bien, Psicocibernética, si lo quieren buscar en el internet. Y estos estudios hablaban precisamente sobre cómo los pacientes que habían sido operados o habían sido sujetos de una cirugía plástica, cómo ellos cambiaban su estilo de conducta en aquel momento. En este caso, pues nosotros vamos a decir que en estos estudios demostraron que más bien es a partir de este periodo que se comienzan a gestar lo que son los procesos neurológicos, es decir, se comienza o se inicia con el periodo de cambio que realmente arraiga a lo que se denomina la consolidación de un hábito. No es que entonces en 3 semanas es que se crean esos hábitos, sino que se comienzan a consolidar estos hábitos. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente crear un hábito no es nada, pero nada fácil. Es más bien un proceso absolutamente complicado, difícil, pero que tampoco es imposible, que eso es lo que nosotros tenemos que creer y tenemos que pensar. Ahora, hay otros estudios, como los estudios que se publicaron por parte de lo que es la Sociedad de Psicología Europea, específicamente en su revista, donde se dice que para poder tener un hábito no son 21 días, sino que el tiempo varía aproximadamente entre 66 y 254 días. Miren ustedes qué interesante, porque bueno, a partir de los estudios, el ensayo sobre la psicocibernética, es decir, del doctor Maxwell Maltz, pues los investigadores europeos se plantearon de nuevo esta pregunta y quisieron verificar si realmente era en 21 días o si realmente tomaba un poquito más de tiempo, como efectivamente lograron confirmar que se necesitaba el periodo de 66 hasta 254 días para poder hablar que un hábito se había establecido en las personas. Entonces nosotros, si consideramos esto, tenemos que señalar lo siguiente. ¿Es posible crear un hábito? Obviamente que sí. ¿Es posible deconstruir un hábito, un mal hábito, mejor dicho? Obviamente que sí. La mayoría de la gente no se concentra en lo importante, no se concentra en el día a día. Como ya lo hemos señalado, normalmente la gente lo que se concentra es en los objetivos. Sin embargo, algo muy importante es que siempre tenemos que creer y tenemos que confiar en los procesos. Hay que considerar el paso a paso y enfoquémonos sobre todo en los procesos y no en los objetivos. De eso se trata el tema de los hábitos atómicos. Ahora, vamos a ver en primer lugar cuáles son las ideas que están vinculadas con las leyes de la deconstrucción y con las leyes de la construcción de hábitos. En primer lugar, vamos a señalar las leyes para construir un hábito. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, ya mencionamos, son 4. Entonces, ¿cuál es la primera ley? En primer lugar, tenemos que, para poder construir un buen hábito, por ejemplo, las personas que no hacen ejercicio, ¿cómo construyen el hábito de hacer ejercicio? Lo primero que tienes que hacer, la primera ley, es hacerla obvia. Es decir, tenemos que enfocarnos en la señal. Tenemos que enfocarnos en la señal. Entonces, recordemos, primera ley, hay que hacer obvios los hábitos.
tenemos que enfocarnos en la señal. Pongamos un reloj despertador, así de sencillo. Es decir, algo que sea simple y que sea obvio. En segundo lugar, la segunda ley que nosotros vamos a señalar es que hay que hacerlos atractivos. Entonces tenemos que enfocarnos en el anhelo. En el primer caso, donde nosotros hablábamos que teníamos que hacerlos obvios, tenemos que enfocarnos en la señal. Recuerden eso. En la segunda ley, para construir el hábito, al hacerlos atractivos, tenemos que enfocarlos en el anhelo, es decir, en el deseo. Que esto nos guste, que esto nos sea realmente atractivo. ¿Cómo vamos a lucir nosotros si logramos adelgazar? ¿Cómo vamos a lucir si cuál es la capacidad física que vamos a desarrollar si logramos caminar o si logramos correr todos los días? La tercera ley para construir hábitos es hacerlo fácil, hacerlo sencillo. Es decir, tenemos que enfocarlo en la rutina. Si queremos salir a caminar, algo sencillo es dejar los tenis al lado de la cama y dejar el short al lado de la cama para ponerlo en cuanto suene el despertador y salir a caminar. La cuarta ley para construir hábitos es hacerlo satisfactorio, es decir, tenemos que enfocarnos en la recompensa. Esto es muy importante, es decir, ¿cuál es la recompensa que nosotros vamos a obtener por hacer esa actividad? Piensen ustedes en las recompensas que se van a dar. Obviamente tienen que ser recompensas que sean propositivas. Ahora, vamos a hablar del tema de la deconstrucción de hábitos. La deconstrucción de hábitos pues va a estar enfocada también hacia 4 ideas principales. Son 4 leyes de la deconstrucción de hábitos. Miren ustedes qué interesantísimo. La primera ley para deconstruir hábitos es que nosotros tenemos que hacerlos difíciles de hacer, difíciles de encontrar. Tenemos que esconder esos hábitos. ¿Qué pasa si yo quiero deconstruir un hábito como por ejemplo el hábito del consumo de tabaco? Simple y sencillamente yo no voy a tener cigarrillos en la casa. ¿Qué pasa si yo quiero deconstruir el hábito del alcoholismo? Pues no voy a ir a reuniones donde se sirva alcohol, no me voy a reunir con personas que consumen licor. Miren ustedes qué interesante. La segunda ley para deconstruir un hábito es hacerlo repulsivo, es hacerlo no atractivo. Eso es súper importante, es decir, nos vamos a enfocar siempre hacia el deseo. Tenemos que considerar, por ejemplo, en el tabaco, qué horrible le huele la boca a una persona cuando fume. Qué horrible es tener ese hedor, ese olor espantoso todos los días. Eso verdaderamente es repulsivo. La tercera ley para deconstruir un hábito es hacerlos complicados. Al respecto, quiero señalar las políticas de salud pública que se han comenzado a desarrollar por parte de algunos países. Bueno, una de las más famosas es la de los Estados Unidos, al gravar impuestos altísimos en los productos que tienen que ver con el tabaco. En otros países, en Latinoamérica en general, se han puesto o se han instalado tasas impositivas sobre el tabaco y sobre sus derivados, que son muy importantes en el sentido de disminuir la accesibilidad hacia el tabaco. Por ejemplo, en Nicaragua antes el paquete de cigarrillos costaba 20, 30 córdobas, en este momento vale más de 100 córdobas, es decir, quintuplicó, sextuplicó el valor. Muchas personas en Nicaragua dejaron de consumir cigarrillos porque les salía excesivamente caro mantener ese vicio, por lo demás un vicio absolutamente tonto. La cuarta ley para deconstruir los hábitos es que hay que hacerlos dañinos y hay que hacerlos no satisfactorios. Es decir, algo que sea no satisfactorio, por ejemplo, y siguiendo en la línea de lo del consumo de tabaco, es que te causa un efecto directo sobre la salud, disminuir tu resistencia, disminuir tu capacidad pulmonar, bueno, popular también, porque te corta algunas relaciones sociales, y también pues obviamente no es satisfactorio porque al final de cuentas todo el mundo va a estar en contra tuya, igual que con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Ahora, algo muy importante, hay que considerar lo que es la toma de conciencia con relación a esta construcción o deconstrucción de los hábitos. Es particularmente importante ya que para la mayoría de nosotros los hábitos han sido conductas que inconscientemente hemos ido
sistematizando a lo largo de nuestra historia personal. Entonces hay que tomar conciencia sobre qué es lo que hacemos y qué es lo que no estamos haciendo. Si te gustó el contenido de este video, por favor, te agradezco que le dejes un like, que también te suscribas a este canal, que le dejes a la campanita y también, por favor, que compartas el video si crees que es de utilidad para otras personas, para ti mismo, y por supuesto que comentes qué te parecen estas ideas que estamos desarrollando basándonos en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Muchísimas gracias por tu tiempo y será hasta la próxima.